¿Dónde va nuestro país? ¿Cuál es el rumbo? ¿Qué va a pasar en los próximos 6, 12 meses con la economía argentina, nuestro sistema político? En el Meridiano 64 de hoy vamos a tratar de buscarle una respuesta a estos interrogantes de la mano de Guillermo Moreno, economista, exsecretario de Comercio y líder de Principios y Valores. Guillermo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, Guillermo, por esta nota. Bueno, a ver, lo que nos dejó las PASO, el pueblo parece haberle dicho que no al gobierno, y el gobierno escuchó el llamado, escuchó a las urnas, por decirlo de alguna manera, o fue para otro lado, porque donde uno se para a conversar, el principal problema de la gente es la parte económica. No hay plata y si hay plata, la plata no vale. ¿Cuál es su punto de vista, Guillermo? Bueno, estaba claro que el gobierno iba a perder escandalosamente estas elecciones, lo dijimos hace más de un año y medio. Cuando Cristina eligió a Alberto Fernández, yo dije que había elegido al peor. Todo esto está grabado en los medios, o sea que no. Y que iban a perder escandalosamente también lo dijimos. Lamentablemente, nosotros hicimos otra propuesta que naturalmente fuimos arrastrados por la ola de los ganadores, pero bueno, es lamentable que al fracaso presente le siga el fracaso reciente de los tres gerentes de Macri. Esto es una realidad, pero que iban a perder las elecciones no hay ninguna duda. Pierden porque la política económica de un gobierno socialdemócrata, como fue con Alfonsín y como fue con De la Rúa, es una política económica fracasada. La socialdemocracia no está en condiciones de darle respuesta a los problemas hispanoamericanos y mucho menos a los problemas argentinos. Así que esto era un final evidente. En este marco, el presidente y el gobierno consideró que el problema es el ministro de Educación o el jefe de gabinete o el ministro de Seguridad, que también seguramente lo son. Pero obviamente el problema central es cómo Alberto Fernández encara la problemática económica de la Argentina y que a todas luces se demuestra no exitosa. Bien, esto han decidido no modificarlo, o sea que también el resultado está cantado para noviembre. ¿Por qué cree, Guillermo, que no se toman especialistas en la materia y se ponen a amigos o a cuadros políticos similares o amigos, digo, ¿no? En la parte de seguridad, en la parte de educación y en diversos otros ministerios que no son manejados por gente idónea, sino por muchachos de la barra? Mire, el problema es el esquema económico que eligió el presidente. Obviamente que todo hace a la situación, pero el problema, mire, como recaudadora tiene una desarrollista, como ministro de Economía tiene un chico que 60 días antes de asumir estaba haciendo las compras en Washington, en Nueva York, no sé dónde vivía. Presidente del Banco Central tiene un radical. La verdad que este es el problema. En el Banco Nación. Presidente del Banco Nación tiene un amigo de él. Presidente del Mercado Central, que es muy importante porque es el centro logístico por excelencia de la Argentina, pusieron amigos también. Y, mire, el problema es cómo el presidente entiende la realidad. Y entonces cargar las tintas sobre algunos integrantes del gabinete no tiene mayor importancia, tampoco son la solución. El problema es cómo el presidente aborda los problemas. Lo aborda con una cabeza muy particular, copia más a Alfonsín que al último gobierno peronista que fue a todas luces exitoso y bueno, en este marco está más cerca de terminar como Alfonsín que de terminar como un presidente exitoso. De eso no hay ninguna Vamos duda. a ver si aparece la foto acá atrás, pero sería un Menem y un Alfonsín caminando los dos con los brazos hacia atrás y Alfonsín entregando 6 meses antes. ¿Sería esta la manera? Bueno, esa foto fue una foto muy particular.
trabajó en nuestro gobierno el fotógrafo que sacó esa foto y él la vio y consideró. Y la verdad que después fue una foto que dio vuelta por toda la Argentina y por el mundo. Mire, el gobierno está muy complicado. El gobierno erra incluso cuál es el esquema de salida. Hace muchos meses, desde la pandemia para acá, que dijimos que en la Argentina había un problema de oferta, no había un problema de demanda. Los economistas del peronismo le presentamos un plan económico al presidente el 1 de junio del año pasado. Los economistas del peronismo tenemos claro cuál es el esquema de salida. Pero el presidente piensa desde otras concepciones económicas. Bueno, el presidente fracasó. Ahora hay que ver cómo se objetiva este fracaso. En el caso de Alfonsín, cuando Machinea, presidente del Banco Central de la República Argentina, decidió retirar la mesa de dinero del mercado, él sabía que colapsaba el gobierno de Alfonsín. Bueno, lo tuvo que hacer. Se había quedado sin dólares. ¿Cuál es el punto de discusión en la economía argentina? Si es que el Banco Central se queda sin dólares o empieza a haber un problema de abastecimiento en el mercado. Bueno, esto es lo que todavía estará por escribirse, pero por ahí va a caminar la película. ¿Todavía quedan dólares, Guillermo? Y si es que queda algo por allí guardado en algún rinconcito que no sean depósitos de los ahorristas y el swap con China, ¿cuánto nos va a quedar después de pagar, después de renegociar y los intereses y los capitales que debemos por todos lados? Mire, es cierto que los encajes de los depósitos en dólares de los argentinos hacen parte de las reservas, pero no son de la Argentina, son propiedad de los depositantes. El swap con China, esto va a ser muy sencillo. En el momento límite vas a ir a hablar con los chinos y te van a decir no entiendo, como te pasa habitualmente cuando tenés un problema en algún supermercado. Ya no entiendo. Bueno, esto va a ser muy difícil poder operacionalizar ese swap. Obviamente hay que ver la decisión de tomar en cuenta el oro y vender el oro, porque oro como oro no sirve para pagar las importaciones, que es lo que vos tenés que medir. Y también es cierto que cualquier actividad prudencial del directorio del Banco Central amerita tener 2 meses de importaciones contados, por lo menos 7.000 millones de dólares. Si vos ponés todo eso, obviamente que ya no lo tenés, máxime que ahora tenés que pagar por los DEC transformados en dólares, vuelto a transformar en DEC, lo que le debes al Fondo Monetario. Para eso, entre otras cosas, te lo enviaron. Está cierto que eso está con unas reservas a esta altura líquidas negativas, tomando en cuenta los 2 meses de importaciones contados que vos tendrías que tener. O sea, el cero para el presidente del Banco Central no es cero, es 2 meses de importaciones, contado efectivo, ¿está bien? Si son 2 meses de pequeñas importaciones, 3.500 millones, 4.000, estás entre 7.000 y 8.000 millones que vos tenés que tener contado. Ese es tu cero. El cero no es el cero contable, eso es para los contadores. Para el presidente del Banco Central, que tenga un criterio prudencial, porque vos no podés dejar de importar penicilina, ni amoxicilina, ni un montón de elementos inexorables que tenés que pagarlo contado. Bueno, además, estos muchachos están por debajo de lo prudencial. Todo lo que mueve la industria también tiene un componente importado. Guillermo, ¿yo estoy errado o con todo esto usted está diciendo que el peso es papel pintado? Mire, ciertamente los desequilibrios macroeconómicos heredaron tanto un déficit fiscal primario como un esquema externo muy complicado, esto es un superávit de balanza comercial complicado desde el gobierno de Macri, y estos agudizaron el problema. Vos tenés que ir a los equilibrios macroeconómicos, que esto es equilibrio fiscal, superávit fiscal primario para que después de pagar los intereses de la deuda te dé equilibrado, y un importante saldo de balanza comercial para que después puedas honrar los compromisos, más el resto de los temas de la cuenta corriente, de la balanza de pagos, donde sos deficitarios, seguros y fletes, transferencias unilaterales,
utilidad de las inversiones extranjeras en el exterior, en Argentina, la balanza turística, en fin, todos esos elementos en general son negativos, vos lo tenés que compensar con un fuerte positivo del saldo de la balanza comercial. Ninguna de las dos cosas tenés, ni superávit fiscal primario que te permita que tus gastos sean menores a tu recaudación, tus gastos corrientes menores a tu recaudación, y que te sobren los pesos suficientes para ir al Banco Central con esos pesos y con el saldo de la balanza comercial cambiarlos por los dólares y poder dar los compromisos. Tenés un saldo de la balanza comercial, pero no te alcanza, por eso tenés todos estos cepos. Es cierto que pueden agudizar los cepos al extremo y entonces el tema va a venir por abastecimiento. Si más todavía. Y bueno, más es que no te vas quedando sin alternativas en este diseño macroeconómico. Por eso la hoja en blanco, que todavía está en blanco del acuerdo con el fondo, te la va a llenar el fondo. Y ahí es donde la política, el que tenga que firmar ese acuerdo, empieza a quedar piel y hueso. Esta es la realidad. La realidad es que Alberto Fernández tiene que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario y ahí tiene que haber un ordenamiento en el programa por propia exigencia del fondo que te va a decir cuál es la propuesta del pago. Me quedan 30 segundos de este bloque, pero le pregunto, ¿existe riesgo de que el peso deje de ser una moneda, aunque sea mínimamente convertible y con respaldo? Le pido celeridad en la respuesta. Mire, el peso, yo no sé a qué usted llama convertible, obviamente que no hay más convertibilidad. Usted que me quiere decir que de alguna manera hay unos pesos que siempre pueden ser cambiados por dólares a un tipo de cambio determinado. Exacto. No, eso siempre va a existir, lo que no sabemos cuál es el tipo de cambio. Bueno, pero hace rato que no sabemos cuál es el tipo de cambio, Guillermo, ¿eh? Esto lo habíamos hablado la vez anterior que lo entrevisté. Sí. ¿Qué lo pensamos? ¿En 101, en 181, en 177? Bueno, sí sabés cuál es el tipo de cambio. Vos tenés que elegir cuál querés. Los importadores obviamente quieren el oficial. Y si vos querés atesorar en moneda extranjera, vas al mercado blue. Y ahí hoy estarás en 184.50, 185, 186, no sé dónde cerró. Llegó a estar en 195. O sea, tenés un tipo de cambio. Lo que yo te quiero decir es, siempre vas a tener un tipo de cambio que te va a permitir cambiar la cantidad de pesos que tengas por los dólares. Vos me preguntaste en el caso hipotético de si eso podría desaparecer. Yo te estoy diciendo, no, siempre va a haber un tipo de cambio en el cual vas a cambiar un dólar por X cantidad de pesos. Exacto. Guillermo, hacemos una breve pausa. Gracias por la definición. Ya volvemos. Continuamos en este Meridiano 64 de hoy intentando determinar qué es lo que va a ocurrir en la cuestión económica, en la cuestión política en nuestro país de la mano de Guillermo Moreno. Seguimos dialogando con Moreno. Guillermo, gracias por esperarnos durante la pausa. ¿Quién va a terminar pagando los compromisos que tenemos con el Fondo Monetario Internacional de seguir Guzmán a cargo del Ministerio de Economía o de haber algún tipo de cambio en la política económica? Bueno, si el que ordenara la política económica fuera un gobierno peronista con un equipo de economistas peronistas, obviamente no los busque por el lado de los jubilados, los pensionados y los que tienen los ingresos fijos, ni los ingresos populares. Búsquelo en los sectores que tienen capacidad de poder honrar los compromisos con su propio flujo y capacidad de ingreso. Con Guzmán y este gobierno socialdemócrata, como lo vienen haciendo, van a ser todos los que tienen ingresos fijos. De ahí el problema político, como esto se traslada a los que toman las decisiones políticas. Mire, el ejemplo o el espejo donde hay que mirarse es Grecia. Si usted no genera las condiciones para generar los ingresos
en los sectores pudientes, obviamente los termina pagando los sectores, populares. Eso pasó en Grecia y eso pasará en la Argentina. No es por imposición del fondo, es porque usted desperdició 2 años para generar las condiciones de otro tipo de repago. Obviamente que con el Fondo Monetario hay que acordar y obviamente que las deudas están para pagarse. El problema no es si se paga o no se paga la deuda, sino quién pone la plata. Claro, Guillermo, a ver, cuando el fondo se siente a mirar los libros, por decirlo de alguna manera, nosotros estamos 3 puntos por debajo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a generar? Como mínimo. 3,5 puntos. Yo te diría que hoy el déficit fiscal bien medido está cerca de 12 puntos, porque vos tenés que ponerle el cuasi fiscal, tenés que ponerle los intereses de la deuda, porque ese número que vos estás diciendo es el primario. Esto es gastos corrientes contra ingresos corrientes. Que fue el que dijo Cristina. Bueno, estaba mal informada. Le acercaron mal el PDF a Cristina. Y bueno, le acercaron mal la información. Usted tiene que poner de la misma manera que usted se lleva las utilidades del Banco Central como adelantos extraordinarios o ordinarios. Mire, de la misma manera la pérdida del Banco Central es suya también. Si usted está pagando los intereses de la deuda que está pagando, eso se llama déficit cuasi fiscal de la deuda del Central, ¿no? Estoy hablando. Claro. La LELIQ, los PAS, etc. Bueno, claro. Todo eso se llama cuasi fiscal, lo tiene que poner y eso está cerca de 4 puntos del PBI. Tiene por lo menos 6 puntos que tiene que ver con el déficit fiscal primario más los intereses de la deuda, ya está en 10. Y tiene 2 puntos como mínimo con las provincias. O sea que bien medido está en el entorno de 12 puntos del PBI. Bien. ¿El Fondo Monetario va a ser el que va a decir ajustame acá, o va a ser Alberto, Guzmán, Cristina? Mire, usted tenía posibilidades cuando asumió el gobierno, una gestión nueva de los grados de libertad para esa negociación si hubiese tenido un esquema correcto. En la medida en que no tuvo un esquema correcto, dejó pasar el tiempo. El esquema correcto era primero arreglar con los multilaterales de crédito y después con el sector privado. Hicieron exactamente al revés. Arreglar con los multilaterales, entre los cuales estaba el fondo, era obvio primero porque ahí es donde vos le das la consistencia macroeconómica a este esquema. Después, sobre esa consistencia macroeconómica, cumplías con los privados. En la negociación con los privados no hay ninguna exigencia macroeconómica de ellos. Simplemente era un tema de negociación de tiempo. En el caso del acuerdo de facilidades extendidas con el fondo, es obvio que tenías que presentar un esquema con consistencia interna. Bueno, por eso deberías haber empezado con ello. Empezaste al revés, dejaste pasar el tiempo y ahora tenés un lío bárbaro. Perdón, la parte con consistencia interna quiere decir que si yo saco 5.000 millones de dólares para pagar, para honrar las deudas, por decirlo de alguna manera, tengo que sacar ese equivalente de pesos y secar la plaza, o sea, secarle el bolsillo a los jubilados, secarle el bolsillo a la gente pobre, o no es así? A ver si lo estamos interpretando mal. No, mire, obviamente usted tiene que tener un excedente en pesos y también tiene que tener un excedente en dólares. Ahora, que tenga un excedente en pesos no implica que usted tenga que gastar menos, también puede recaudar más. Entonces, se lo dijimos desde el principio, mire, o usted va a buscar en el único lugar donde hay negocios rentables, que es la pampa húmeda, y arregla con los terratenientes, que son los que hoy tienen capacidad de acumulación y tienen lo que tienen que poner, o se va a poner o pelear con los jubilados. Bueno, decidió pelearse con los jubilados, con los trabajadores estatales, con los pensionados. Bueno, son decisiones de política económica que tomó Alberto. Claro, eligieron pelearse con la parte que menor poder de fuego tiene, naturalmente. No lo sé, porque a la larga perdés las elecciones y entonces... No sí, bueno, digo, pero a la corta son los que menos. De un lado hay 1.000 familias y del otro lado tenés millones. ¿Es correcto decir que el rumbo de la Argentina es un barco a 25, 30 nudos rumbo al iceberg? Mire, hoy la verdad que estamos en una situación extremadamente compleja. Tienen que arreglar con el Fondo Monetario
y no tienen alternativa. Me parece que esto es lo que va a pasar. Tenés inexorablemente que llenar ese contrato de mutuo. Los grados de libertad que tenés para poner condiciones, incluso sin poder político, son menores. Y acá viene el quid de la cuestión. En su momento Duhalde pudo elegir su sucesor. También quedó piel y hueso, pero eligió su sucesor. Me da la sensación que ahora Alberto Fernández no tiene ningún poder político para elegir su sucesor, y lo que termina aconteciendo es que él va a empezar a negociar con los que él piensa que van a venir, que le hacen el trabajo sucio y que después de alguna manera prevea su futuro. Es Macri o alguien relacionado con Macri quien usted está señalando, ¿verdad, Guillermo? Sí, bueno, los amarillos, como vos lo quieras llamar. Los amarillos, los rojos blancos, como vos lo quieras llamar. Moreno. Ahora, a su vez, tienen que elegir un chivo emisario. Seguro. Alfonsín fue un chivo expiatorio, Menem fue un chivo expiatorio, De la Rúa fue un chivo expiatorio. ¿Quién va a ser el chivo expiatorio de esta situación? ¿Cristina? Alberto. Y claro, es obvio. Ya Alberto no existe más, digamos, Cristina. Moreno, le agradezco por haber... Alberto, no es así. Alberto existe, lo que hace es negociar con los que vienen, sí, que el chivo expiatorio sea otro. Electoralmente me refería. Moreno, le agradecemos por haber formado parte una vez más de Meridiano 64. Quedan las puertas abiertas como siempre. Gracias, hasta luego, muy amable, gracias por tu tiempo. Y bueno, la única solución es un férreo gobierno peronista con los economistas peronistas, no Moreno, con el equipo de economistas peronistas haciéndose cargo de la situación. Por el bien muy de amable, todos, por el bien de todos que salgamos. Y si hay algún economista, le mandamos feliz día del economista. Bueno, igualmente feliz día para ustedes también, Guillermo. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Nos hemos quedado sin tiempo. Hasta entonces.